Polémica referente a la ley de los derechos de autor en Uruguay por la publicación de la nota ¿Quién se come las manzanas de Rada? En el diario El País de este fin de semana. Los intérpretes y músicos cobran regalías hasta 50 años después de la primera edición de las canciones. Los grandes éxitos del rock de los 60 y 70 y muchos discos de folclore cumplieron o están por cumplir 50 años. Recibimos a Carlos Tapia, periodista autor de esta nota sobre este tema, y a la contadora Gabriela Pintos, directora de la Sociedad Uruguaya de Artistas e Intérpretes, SUDEI, para, un poco aclarar el panorama sobre este asunto y entender por qué se generó tal polémica, quiénes están a favor y quiénes están en contra, como quien dice, de cambiar la legislación. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Cuéntenos, ¿qué es lo que pasa después de los 50 años de existencia de una canción? ¿Qué pasa después? Bueno, lo que plantea más o menos la nota es que los derechos de intérprete y los discográficos caducan a los 50 años. Uh-huh. Mientras los derechos de autor, es decir, siguen toda la vida del artista más 50 años después de que este se muere, o sea, sus herederos cobran 50 años. El tema es que hay muchos músicos que son intérpretes y no son compositores, o algunos que son las dos cosas, como es el caso de Rada, por eso se llama así la nota, porque la nota plantea que Las Manzanas, la canción de Rada, este año van a expirar los derechos de intérprete. Entonces ese dinero ya no lo va a pasar a cobrar Rada, sino que lo va a pasar a cobrar el Estado. Es decir, las radios van a seguir pagando, si Universal pasa Las Manzanas, la radio va a seguir pagando por pasar esa canción, pero en vez de ir ese dinero a los intérpretes, a Rada y a todos los músicos que tocaron en esa canción, va a ir a el Estado. Pero los derechos de autor continúan de por vida y hasta 50 años después. Los de autor sí, los de intérprete Los de intérprete no. Por ejemplo, los solimareños tienen muchas canciones en las que no son autores, son intérpretes. ¿Y en qué sentido esto atenta contra el derecho de autor entonces? Contra el derecho de intérprete. De intérprete. Claro. ¿Y desde qué punto de vista suena injusto, por decirlo de alguna manera? Bueno, eso lo contesta ella. Buenos días. Buenos días. A ver, acá hay que hacer una diferencia y es muy importante. Hay dos derechos. El derecho madre es el derecho de autor y después están los derechos conexos y de ahí se desprende el derecho de intérprete y el de los productores fonográficos. Entonces, para que tengan una idea, por ejemplo, ya que pusiste el tema de Rada, Rada es autor, por lo tanto, él cobra su derecho de autor. Pero quizás sea un tema de su propia autoría y nadie más, es en solitario, puede ser solamente él. Pero la banda que toca con Rada, con él integrándola también, son todos intérpretes, son los músicos de sesión. Eso es otra cosa y esos cobran derecho de intérprete por cada reproducción que se haga del tema. O sea, por haber interpretado el tema original junto al artista. O no, con el artista siempre es por reproducción. El artista puede estar o no. Porque, por ejemplo, la canción a Don José, que lo hizo Rubén Lena, los interpretan los solimareños y nunca cantaron con Rubén Lena, que nunca fue intérprete. Entonces acá... Y cobran derecho de intérprete. Por supuesto. SUDEI, que es la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, representa a todos los intérpretes uruguayos y también hay convenios de reciprocidad, con sociedades hermanas, pero a los intérpretes, a los músicos de sesión, que pueden ser autores o no. Bien. A veces coinciden, a veces no. ¿Y la polémica se desata en este momento porque esto se determinó hace poco acá? Porque lo que pasa es que musicalmente están caducando algunos temas que son muy significativos. Porque, por ejemplo, Las Manzanas es como el primer candombe beat y el primer tema de autor de esa generación joven de los 60 que tuvo un relativo éxito, ¿no? Entonces, está bueno el comienzo de la nota, como describís que fue Rada junto con Mateo, ¿no? Que fue a dar unas vueltas a la manzana y vino con el tema en la cabeza Rada. Ahí está, Rada había ido de viaje a Perú en una gira y llega y va hasta el galpón donde estaba tocando el Quinto, que era la banda que él tenía con Mateo, se encuentra con él, da unas vueltas a la manzana y se le ocurre la canción, entonces la estrena justo esa misma noche. De ese episodio pasa este año 50 años y por eso Las Manzanas ya no va a dejar de cobrar derecho de intérprete. Y también de discográfica. Sondor, que es la discográfica que lo grabó, tampoco va a cobrar más. Y con los Shakers no se da una situación particular en el sentido de que muchos temas fueron registrados por un productor, ¿es así? Claro, ahí se dan dos cosas distintas, ¿no? Las canciones de los Shakers las registró un productor, o sea que ellos no cobran derecho de autor. Los que estaban cobrando, Fatoru, Socayo, ellos dos, ¿no? Era el derecho de intérprete, ¿no? Aunque fueran composiciones propias, o sea... Aunque fueran propias, porque como lo registró un productor, el derecho de autor lo y ahora de repente ya es muy tarde para reclamar.
Lo importante acá, para limpiar un poco, porque la opinión, la gente, hasta a veces los propios artistas no entienden de qué se trata, tenemos un derecho de autor, un derecho de intérprete y un derecho del productor. Bueno, cada uno registra si se equivocó o no se equivocó, eso es un tema del artista. Eso no es culpa ya del sistema. Tenemos una ley madre que tiene 82 años, porque fue creada en el año 37. Esa ley madre planteaba la protección de los derechos de intérprete en 40 y su modificativa, que fue en el año 51, que fue en el año 2003, la llevó a 50 años. Era una época que la expectativa de vida, claramente, los artistas eran menores. Hoy, no solamente la expectativa de vida es mucho mayor, sino que los chicos los músicos empiezan a grabar muy jóvenes. El ejemplo es, una persona graba un tema, edita un tema, con 20 años de edad. Pasan 50, cumple 70 años de edad y el tema ya no es más de él. Y no tiene jubilación de alguna manera, porque ese es otro tema, que si tuviera aportes, en fin. No, pero digo que el derecho de autor muchas veces es casi que la jubilación y el derecho de intérprete del músico, ¿no? Y ahora, ¿esto va compasado con la misma situación en otros países de la región? O sea, también más o menos... Los demás países de la región, salvo Bolivia, todos los demás tienen 70 o 80 años. ¿Y por qué hay una excepción también. con Uruguay? Y porque Uruguay no ha ayornado su ley. La reglamentación en otros países se ha ayornado en los últimos años también. En los últimos años. Nosotros, desde la página web de SUDEI, que la pueden visitar, que se llama SUDEI, tenemos un artículo que lo escribimos hace poco, que se llama ¿Por qué lo nuestro vale menos? Y justamente lo que hacemos es eso, comparar cómo son las legislaciones, donde nosotros tenemos 50 años, los países de la región tienen 70, Europa tiene muchos países a 90, hasta 100 años, África tiene países con 95 años, y nosotros estamos en 50. Entonces, el intérprete siempre es de por vida, nunca es posterior al fallecimiento, como el derecho de autor, en donde pueden cobrar los familiares. Bueno, depende si está en el periodo, sí, tenemos sucesores, pero todo está dentro de ese mismo plazo. Años, claro. Entonces, ¿cómo salta todo esto? Y bueno, porque las leyes hay que ayornarlas. Ahora, ¿qué incidencia tienen las organizaciones como la que se mencionaba en la nota, una multinacional que aboga... Creative Commons, que aboga por la liberalización de los derechos de todas las obras artísticas? ¿Qué incidencia tienen real en la posibilidad de modificar una ley? Bueno, realmente ellos no están a favor de... Ellos están para la circulación libre de todas las obras, entonces ya no importa si son 50, 30 o 20, o sea, no se pagaría el derecho. ¿Y qué argumento esgrimen para defender esa postura? La verdad que no lo sé, me encantaría saberlo, porque como yo le dije a Carlos en la revista, en la nota, en la entrevista, bueno, entonces que el artista vaya a la pasiva, pida un pancho y realmente se lo den gratis, porque además en la cadena de lo que es la industria de la música, donde empieza con la creación, sigue con la grabación, hay toda una industria que todos los usuarios del repertorio, sean las radios, los boliches, las fiestas privadas, los TV cable, tienen que pagar un arancel por el uso de ese repertorio. Eso se fija, se cobra, se recauda y listo. De ese ficto que nosotros recibimos una parte, bueno, eso le vuelve al artista porque se le usó el repertorio. Entonces, desde la filosofía hasta la parte práctica, ¿cómo no le vamos a pagar a un artista algo que es de él? Usamos un micrófono, lo compramos y lo pagamos. Yo los he invitado a todos los artistas las veces que quieran a mostrarles, a abrirles cómo es el sistema de distribución, porque es bastante tedioso de entender y es difícil. Entonces hasta tenemos un video que está lo tengo disponible para quien lo quiera ver, que es un video que es muy informativo, donde qué porción se reparte acá, qué porción va por los distintos conceptos. Pero además, SUDEI y también las otras sociedades de gestión del Uruguay, que están bajo el amparo del Ministerio de Educación y Cultura, tienen una porción de la recaudación que es con beneficios sociales. En el caso, justamente, como nombraba él, para sus socios, ¿no? Por infortunios o por problemas de salud, tienen un sistema como de previsión social, que después de los 60 años cobran mensualmente, no importa cuánto, pero quizás al músico de sesión se les da un lugar de contención y es a veces
ese es el público, ese es el colectivo de músicos que son totalmente desconocidos porque acompañaron a un montón de artistas famosos y que quizás no sabemos ni quiénes son. Ahora, el Nosotros derecho, sí. una duda que tengo, capaz que es algo muy básico y no me estoy dando cuenta. ¿El derecho de intérprete lo cobran todos los intérpretes que interpretan un tema? Es decir, por ejemplo, hay un tema de Manzanero y todas las Todo, versiones el que que toca hay. la flauta también. No, todo. no el toque en vivo en una playa, el que sale por El que es radio o el tiene una reproducido. fiesta, el que es O sea, reproducido, o sea, la versión que la gente el elige. que genera, Eva, el que genera popularidad, Sí, estamos si hablando. León Gieco o, por ejemplo, Gilda cantó la canción, pongo un ejemplo Sí. afuera para que no seas polémico, cantó la canción de Franco Simone, esta tú no podrás, la versión que hizo Gilda y la eligió la gente, cobran Bien. muchísima regalía. Ahora, tienen que estar registrados esos temas. Entonces, el artista, cuando hace un disco, va, lo registra en SUDEI. O sea, SUDEI. El cuarteto Citarrosa, que son los Sí. guitarristas que estaban con Citarrosa, Sí. ellos en breve también van a dejar de cobrar. También van a dejar de cobrar. Ellos eran intérpretes en la Sí, grabación ya hay discos de... que ya tienen más de 50 años. Y por Citarrosa cobra su viuda, digamos. Entonces, no solamente quedan desprotegidos los sucesores, sino quedan todos aquellos músicos que quizás no son tan conocidos y que el derecho de intérprete pasa a ser fundamental en el final de la vida, sobre todo, que es cuando más lo necesitan. Claro. Porque los famosos, Cobran yo el lo derecho hablaba de con autor, Larbanal, lo ¿no? hablaba con Carrero, ellos están acompañándonos en esto, no por ellos, porque quizás ellos con las actuaciones en vivo, con el derecho de autor, pero son muy solidarios con la gente que los acompaña y no sabemos quiénes son. ¿Cómo A veces- hacer acá para Iba a que tirar la una ley- piedra que me salvaste, Camila. No, No, que a veces esa solidaridad no se refleja en el momento de inscribir los temas, por ejemplo, de la Bueno, colaboración de los músicos circundantes ver, a un autor. Nosotros también. tenemos cuando se inscriben los temas, es una declaración jurada que hace el músico con sus intérpretes. Y ahí nosotros no podemos interceder porque, bueno, es un acuerdo que tiene Claro, y eso el es ante grupo. Agauda, además, ¿no? Es ante Agauda, es ante SUDEI, es ante todos. Así que, Pasa bueno, que hay como, eh, como discusiones distintas. Una es si SUDEI reparte justamente ese dinero que capaz que, bueno, no sé, eso lo tendrá que revisar. No, las críticas que yo había escuchado era sobre todo por la falta de detalle en lo que cobra el músico. Pero otro Que- es si se que- paga o pero- no se paga. El Claro. tema es que, Claro. hay como tres posiciones. Están los músicos diciendo, pasen esto de 50 a 70. Está Creative Commons, que tiene En el caso de influencia en Fatoruso ciertos... decía que era una propina, que Pero no le claro. importa si son 20 años más, 20 años menos, Sí. que para Es él un tema debería ser de por filosófico. vida. Por eso, Pero Creative tiene Commons que no razón. quiere cobrar nada. Y después está el tema de que eso va a seguir pagando. Es decir, si claro. no lo cobra el músico, Se es lo decir, queda el el dominio Estado, ¿no? público acá se ¿Por paga. qué? Claro. Y Acá el ese dominio dinero público se paga usa mucho. para Cofonte, se usa para el el FONAM. FONAM, para el Fondo Concursal, que está bien, pero digo... Pero hay la una última es la persona que plata lo del músico. necesita, claro. Bueno, De claro, lo que repente. ellos dicen está bien, pero digo, acá hay gente que está necesitada. Además, En vez de que tenemos- vaya directo al intérprete, No, se va porque- a unos fondos que después uno no sabe bien Claro, dónde porque cuando terminan. porque igual, aunque lo pasen a 70 años, cuando se mueran, igual va a ir a ese fondo. Ahora, ¿hay posibilidad de revertir esta situación? No sé si de SUDEI están buscando la manera de poder generar un cambio legislativo. Sí, nosotros ya hemos presentado y hemos tenido entrevistas a nivel político, hemos presentado el proyecto de ley, está en estudio y hasta ahora no hemos tenido... ¿Hace cuánto que está en estudio? Ya hace más de 2 años. Más de 2 años. Y en Argentina y en otros países donde, bueno, me imagino que en Argentina lo que debe ser el lobby de los músicos, o sea, deben tener mucha fuerza. Ellos demoraron mucho también en conseguir el logro de que sean 70 años. No sé exactamente cuánto tiempo, pero sí sé que esta ONG estuvo y de todos los países nunca ha tenido eco, excepto en Uruguay. Creative O sea que- Commons. Sí, claro. Y entonces es bastante complicado de entender porque todavía a partir de, y está bajo la tutela, no quiero decir eso, pero el MEC los escucha también. Y en realidad nosotros somos sociedades que estamos bajo la supervisión del MEC. Son esa parte, o sea, totalmente O sea, independiente. ustedes pero sí estamos- sienten la incidencia entonces de la Totalmente. influencia de este tipo de organizaciones. Sí, totalmente, porque es muy peligroso lo que ellos están promoviendo, lo que están planteando. Hay sería- obras a nivel mundial que sí están totalmente liberadas de derechos, como, no sé, los villancicos de Navidad, y que ya son bien de Pero, la a humanidad, ver, yo- pero han pasado cuántos Por años. supuesto que las obras de Mozart van a estar ahí, Claro. pero estamos hablando de un tema de años. No es lo mismo hablar de Shakespeare, hablar de Mozart, Claro. hablar de Beethoven, que hablar de Fatoruso. De alguien que está o de vivo y que Rada. necesita su Claro, sueldo y su lo que yo jubilación. digo es un tema que está
vivos. Nos Claro. quedan muy pocos minutos, pero parece que YouTube también complejiza todo esto, YouTube y las plataformas de reproducción. Ahí entramos en otra polémica que es muy interesante. Lo mencionó Fatoruso ayer en Sí, Tarde o y que Temprano. a nivel mundial es un problema, porque las plataformas digitales han invadido el mundo con una circulación prácticamente gratis, Sí, por indiscriminada. nada, y cobrarán muy poquitos, y lo que cobran es además muy poquitos. Y acá quiero aclarar que SUDEI, como sociedad de gestión, ha hecho todo lo posible por tratar de cobrar los derechos que se reproducen en Internet, y hasta ahora No te cobramos cero. Que Pero puede ser- cero es cero. Bandas de cumbia pop que lleguen a millones de reproducciones. Por supuesto. Millones. No, a SUDEI le llega cero. Y YouTube nos paga por los millones de reproducciones. A nosotros no. No, pues, Ah, a directamente. las discográficas sí tienen un arreglo, lo que pasa es que el pago es muy mínimo. Es un Pero es otro derecho, 0,000 o sea, no algo. puedo meter. Ay, Hay que no. ver Claro. hay que ver ese mundo, porque a su vez Es otro se hace mundo. más exponencial la cantidad de reproducciones. Entonces el pago es menor, pero no se ha visto un equilibrio. Claro. En lo Ni que que hablar la plena también, porque dije cumbia pop, pero No, Marco yo Acosta debe entiendo, estar, yo entiendo ¿eh? que cuando son jóvenes, y está muy bien porque la difusión es inmediata, Claro. pero después hay que ver la recaudación. Entonces, que se difunde Lo que pasa gratis, que y no quiere decir que El recaude. modelo de después, ¿de qué van a negocio vivir? de Internet está en crisis o en creación en toda Claro. su dimensión, no A ver, solo para la ahora, música. Yo Tenemos pienso también, todo. digo, de repente en ese 60%. Al músico de sesión, que es prácticamente desconocido, que cobra poco, que realmente lo necesita, y no puede ser que si tiene 70 años o 60 esté tirado en una cama quién sabe dónde, o viene a buscar ayudas solidarias a SUDEI, donde nosotros obviamente le damos cabida y hacemos lo que podemos, porque tampoco es aquello una ONG que recaudamos un montón de dinero, cuando el dinero debería ir prácticamente todo a la reproducción de derechos, que lo va, pero también hay una parte social. Y esto es importante también porque hay muchos estudios de profesionales en el mundo que se dedican a justamente administrar los derechos. ¿Para qué? Bueno, después que no sonás más, lo siento, así estés enfermo. Para quien aún no ha leído la nota ¿Quién se come las manzanas de Rada? Está disponible en la web, la página del país. seguramente. Qué importante Bien. es ir generando conciencia sobre el tema de los derechos de intérprete y derechos de autor también, ¿no? De todo, porque en una época, como decimos, donde la irrupción de Internet, incluso en nuestro rubro pasa mucho, que la gente Totalmente. quiere leer el trabajo de los periodistas gratis, que hay polémica porque se cobra suscripción, incluso en parece nuestro que- propio me gremio. Claro, Dice pasa que fíjate que Creative Commons lo financia la Fundación Ford, lo financia Google, es decir, los medios. Los medios que les sirve que Y todo sea siempre gratis. el marco legal siempre Claro. queda atrás y siempre va a quedar atrás. Digo, es lógico porque no podemos abordar ese. Va muy rápido. Es bueno Va muy saber que rápido. igual se sigue pagando, que no es que se No, pide no. que se pague más. Igual los medios siguen pagando, igual las fiestas siguen pagando. Yo creo que esto es importante para que los músicos, la opinión pública, los músicos en sí mismos y el sistema político entiendan de que esto es cultura, que hay que defenderla, que es la base de la educación también, y que si no la cultura se va a terminar, porque ¿quién va a crear? Estaría bueno que toda esta discusión repercuta en el sector legislativo, ¿no? Y Ni que hablar. le De eso den, tratamos. que le den Eso andamiento al tratamos. proyecto. ¿Cuál es la de comisión ley. que tiene el proyecto? No, lo Cultura. seguimos. Y Bien. hace 2 años que lo estamos siguiendo. Que 3 no lo años encajonen. que lo estamos siguiendo. Nos Ay, tenemos ay, que ay. ir. Muchísimas gracias No, a ambos gracias por a habernos ustedes. iluminado sobre este tema. Nos vamos a reencontrar mañana de 10 a 12 como todos los días por el Dial Universal. Ya viene el informativo con Andrés Rega. Chau, chau. She said,